Solo el 20 de abril, en Pascua, póngase esta prenda al revés y dejará de enfermarse de inmediato. La armonía y la abundancia volverán a su vida. No es una broma ni una invención. Es una práctica antigua, casi olvidada, que se ha transmitido en susurros como un secreto muy preciado. Todo se debe a la energía especial de este día. En Pascua se abren las puertas entre los mundos, y todo lo que haga se vuelve 100 veces más poderoso. Si en un día normal vestirse al revés es solo una rareza, en Pascua es una forma de deshacerse de fracasos, enfermedades y debilidades, y de recibir luz y renovación. Pero antes de revelar qué cosa debemos voltear, cuándo y cómo hacerlo correctamente, sumergámonos en el verdadero espíritu de este gran día. La Pascua es una celebración que atraviesa los siglos. No es solo una fecha en el calendario. Es un momento de renacimiento, como si toda la humanidad respirara de nuevo. Este día simboliza la victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre la oscuridad, de la esperanza sobre el miedo. Y es precisamente este domingo, 20 de abril, cuando todo lo relacionado con tus pensamientos, intenciones y acciones cobra un significado especial. Todo comenzó mucho antes del amanecer en aquel primer día de Pascua. Dos mujeres, María Magdalena y otra María, madre de Santiago, llegaron a la tumba donde Jesús había sido enterrado 3 días antes. Llevaban consigo aromas para ungir el cuerpo del Maestro, como dictaba la tradición. Pero cuando se acercaron, ocurrió algo increíble. La tierra tembló y apareció un ángel. Él movió la piedra que cerraba la entrada a la cueva y les dijo unas palabras que cambiaron el mundo. No está aquí, ha resucitado. Fue un momento en el que el miedo dio paso a la fe. La duda se desvaneció ante la luz de la verdad. Todo lo que antes parecía un final, de repente se convirtió en un comienzo. La resurrección de Jesús no es solo una historia de un milagro. Es el momento en que la muerte misma fue derrotada. Mostró que el amor es más fuerte que la crucifixión, y que el alma es más inmortal que el cuerpo. Es el día en que el ser humano se dio cuenta por primera vez de que tiene un camino a casa, a la eternidad, a la luz, y este día lo llamamos Pascua. Desde entonces, cada domingo marcado por esta palabra lleva consigo no solo el recuerdo del evento, sino también una fuerza viva. En este día, hasta hoy, todo a nuestro alrededor está impregnado de un sonido diferente. Incluso la hierba, incluso el aire, incluso el silencio están llenos del aliento de la resurrección. La gente lo siente, incluso aquellos que nunca han abierto el Evangelio. Porque la Pascua no está en las letras, sino en el espíritu. Está en lo que despierta dentro de cada persona. El deseo de vivir, perdonar, sanar y comenzar de nuevo. Por eso, en Pascua, cada acción se vuelve profunda. Cada palabra parece dejar una huella en el destino. En este día es especialmente importante pensar con claridad, hablar con luz y actuar con el corazón. No porque alguien lo exija, sino porque el cielo se siente más cercano. Porque si hay un momento para cambiar tu vida hacia la luz, es esta mañana, cuando la tumba estaba vacía y el ángel dijo, «No tengan miedo». Increíble, pero en Rusia decían, «Como recibas la Pascua, así vivirás el año». Y no son solo palabras bonitas. En estas palabras hay una sabiduría popular acumulada a lo largo de los siglos. Observaciones sobre el destino, el hogar, el cuerpo, el bien y el mal. Se creía que en este día una persona deja una huella de su energía para todo el año que viene. Por eso, la Pascua requería un estado especial, puro, cálido, atento. Desde la mañana no solo era importante despertarse, sino también despertar por dentro. La tristeza, el descontento, la irritación, todo eso había que alejarlo. No porque así debe ser, sino porque en Pascua todo lo que sale de nuestra boca y pensamientos comienza a multiplicarse. Y si la palabra es como una semilla, vale la pena sembrar rencor o ira en la tierra. Por eso, la noche anterior, en casa se esforzaban por dejar todo en orden, para recibir la mañana no en el polvo y el caos, sino en claridad. Y esa claridad comenzaba no con el suelo, sino con el alma. Ventanas limpias, suelos fregados, sábanas frescas. No eran solo tareas del hogar. Era como una purificación del espacio que debía recibir la celebración. Todo lo innecesario, viejo, roto y desordenado se retiraba. La casa se convertía en un recipiente, listo para recibir la luz. Y la persona también debía ser ese recipiente. Por eso no se podía quejar, murmurar o reprochar. Incluso si el corazón dolía, incluso si todo salía mal. La Pascua no es tiempo de quejas. Es tiempo de silencio, gratitud y nueva esperanza. Se vigilaba especialmente que no se llevara nada de la casa. Ni una cuchara de sal, ni un trozo de pan, ni una moneda. Todo lo que pertenecía al hogar debía quedarse allí.
Incluso si alguien venía y pedía, se respondía con amabilidad pero firmeza. Hoy no se puede, porque con esa migaja podían irse la salud, la prosperidad y la tranquilidad. Sí, podría parecer solo un puñado de granos o una corteza, pero en ese día todo cobra significado. Lo pequeño se vuelve grande. Por eso ni siquiera se daba comida hasta que no se bendecía. Primero, la luz, luego, la división, porque solo se puede compartir lo que está lleno de bendición, no de preocupación. La mesa en Pascua se preparaba con generosidad y cariño. No era por aparentar. No era para los invitados, era una forma de agradecer a la vida. Siempre había pan de Pascua, altos, aromáticos, como columnas de luz. Había también pasteles de queso, blancos, densos, suaves, como un recuerdo de la infancia. Había huevos, pintados con cáscara de cebolla, con agua de remolacha, con infusiones de hierbas. Cada casa tenía su color, su forma, su cuidado. Pero el significado era el mismo. Cada plato era como una oración viva. El pan de Pascua, símbolo de la vida vivida. La Pascua, símbolo del alma que hay que cuidar. El huevo, signo de renacimiento, que incluso después de la muerte hay continuidad. Y los huevos pintados, protección. Se los regalaban entre sí, los llevaban en el bolsillo, los ponían al lado de la cabeza del niño. Se creía que mientras el huevo estuviera entero, la desgracia no entraría en la casa. Incluso los niños se comportaban de manera diferente ese día. Les enseñaban a no correr sin pensar, a no hacer ruido. Sí, jugaban, reían, hacían batallas con los huevos, pero todo era con respeto. Primero se hacían la señal de la cruz 3 veces. Luego cuidaban el huevo como un regalo. Y no golpeaban solo por ganar, sino con el pensamiento, que haya fortaleza en nuestra familia y en nuestra salud. Y los adultos lo entendían. La Pascua enseñaba desde pequeños que todo, incluso jugar, puede tener un significado. La ropa que se usaba ese día era clara, nueva o al menos limpia y fresca. Era un símbolo. Salgo a un mundo nuevo. Dejo atrás el pasado. Merece un cambio. Incluso los más pobres intentaban tener al menos una camisa lavada y planchada. No era una moda, era una decisión interna, ser parte de la luz, no de la oscuridad. No arrastrar lo viejo y pesado al nuevo día. Y quizás por eso, en Pascua, los rostros brillaban. No porque estuvieran satisfechos, sino porque estaban limpios. En el día de Pascua, todo empieza a sonar diferente. Hasta el viento parece más limpio y el sol brilla más. La gente sonríe más a menudo porque siente que este día está lleno de algo grande, casi invisible, pero increíblemente poderoso. Y si realmente deseas un cambio, puede comenzar justo ahora. Lo más importante es no ignorar lo que ha funcionado durante siglos. En momentos así nacen los rituales que actúan no por la fuerza, sino por el significado. La tradición de llevar la ropa al revés en el día de Pascua tiene raíces profundas en el conocimiento popular. No es una casualidad ni una superstición, sino un legado sabio, nacido de la observación de la vida, el cuerpo y el destino. Antiguamente se decía que la ropa no es solo una protección contra el frío. Es una segunda piel. Absorbe todo lo que una persona vive. Recuerda los toques, el miedo, las enfermedades, las conversaciones difíciles, las lágrimas en el hombro, las noches sin dormir. La tela vive a nuestro lado, respira con nosotros, lleva nuestra cansancio y nuestra fuerza. Y cuando llega la Pascua, el único día del año en que incluso el aire se purifica con luz, es esta ropa la que puede convertirse en un puente entre lo viejo y lo nuevo. Cuando una persona da la vuelta a una prenda en la mañana de Pascua, no solo está realizando un ritual, sino que está tomando una decisión. Toma todo lo acumulado, todo lo pesado, todo lo que ha dolido y molestado, y lo saca afuera, como si fuera una bolsa de cosas innecesarias, y no lo tira con irritación, sino que lo entrega con gratitud. Lo entrega a la tierra, al aire, a la luz, porque en ese momento está listo para soltar. No para olvidar a la fuerza, ni para empujar el dolor, sino para aceptar, reconocer y dejarlo ir. Pero esta práctica requiere precisión. Se hace solo en Pascua, solo temprano por la mañana, cuando el sol aún no ha subido alto. Aún está tranquilo, aún el mundo no se ha despertado con ruido. Es un momento especial, lleno de expectativa. En estas horas todo suena diferente. Cualquier pensamiento es como un susurro en el templo. Cualquier movimiento es como un paso en un nuevo mundo. Es entonces cuando se da vuelta a la ropa y se pone, sin prisa, en silencio, sintiendo la importancia del momento. Porque no se puede hacer esto a la ligera.
Es importante estar completamente presente, tanto en cuerpo como en espíritu. Se prepararon para esta práctica con anticipación. Las mujeres buscaban una prenda que recordara el dolor. No podía ser una camisa nueva de la tienda, ni un vestido comprado el día anterior. Debía ser una ropa con la que la persona tuviera una historia. Quizás la usó durante una enfermedad. Tal vez se sentó junto a la ventana en un invierno difícil. Lloró con ella. O simplemente la llevó en esos días en que el alma anhelaba silencio. Sacaban la prenda del baúl, la planchaban, la aireaban, hablaban con ella en sus pensamientos, y así por la mañana, cuando todo a su alrededor aún estaba fresco, salían con ella. Al revés. Como si mostraran al mundo su lado oculto. Como si dijeran, sí, eso pasó, pero ya no llevo eso dentro. Se ponían especialmente pañuelos, faldas y blusas cosidas por las manos de la madre o la abuela. Estas prendas eran especiales, llevaban consigo no solo recuerdos, sino también cariño. A través de ellas se transmitían amor, calidez y la fuerza de la familia. Y cuando una mujer se ponía el pañuelo de su abuela al revés, era como si se conectara con quienes sabían cómo sobrevivir, cómo sanar, cómo atravesar tormentas. No era algo forzado, era simple y profundo. Sin palabras, sin teatro, era algo entre la mujer y su destino. Pero no era suficiente con solo ponerse algo así. Era necesario dar unos pasos, unos pocos, tal vez por el patio, tal vez hasta el porche. Lo importante era avanzar, paso a paso. En esa caminata había más que solo movimiento. Era una transición, de un estado a otro. Como si la persona despertara en su cuerpo, en el mundo, en sí misma, y había una condición, ninguna palabra negativa, ni hacia uno mismo, ni hacia los demás, ni quejas, ni resentimientos, ni tristeza. Solo lo bueno, solo lo ligero, solo palabras que vienen del corazón, suaves, casi inaudibles, pero llenas de significado. Pascua sana, Pascua renueva. Fue un susurro dirigido no hacia afuera, sino hacia adentro, y siempre llegaba, porque una verdadera petición siempre llega, no a alguien, no al universo, sino a uno mismo, porque la sanación comienza justo ahí, donde la persona se permite ser honesta, desde el momento en que decide, basta, ya no quiero cargar con el dolor, basta de esconder, basta de esperar. Estoy listo para vivir. Y la Pascua, como el aliento vivo de la primavera, responde, vive. También hay una costumbre muy conmovedora. Después de que una persona se quita la ropa que llevaba al revés, la envuelve en una tela blanca y la guarda hasta la próxima Pascua. Era su amuleto personal. No un objeto, no un trapo, sino un recuerdo vivo, atrapado en la tela. Nadie podía tocarla. Incluso los familiares la evitaban, porque no era solo ropa, sino un testigo silencioso de un cambio interno, grande y a menudo difícil. En ella, la persona una vez se enfrentó a la luz y dijo, «Ya no soy quien era». Absorbió el momento en que dejó atrás algo profundamente personal. Dolor, resentimiento, decepción, cansancio antiguo, recuerdos pesados. Y seguía siendo el guardián de esa frontera entre el pasado y lo nuevo. La ropa no se escondía en el altillo ni se guardaba en el armario común. Se doblaba con cuidado, como cartas que no se pueden arrugar. Se envolvía en una tela blanca, no porque el blanco sea claro, sino porque no oculta nada. Lo blanco es el vacío, de donde empieza todo. Se envolvía y se guardaba en un lugar donde nadie lo abriría por accidente. En un cajón alejado, en una esquina, detrás de íconos, debajo de la almohada, donde se sueña, o detrás de un baúl, donde se guardan las cosas familiares. Y se dejaba allí, no como un recordatorio del dolor, sino como un testimonio de que en algún momento la persona eligió seguir adelante. A partir de ese momento comenzaba la cuenta. Desde ese instante, todo lo que le sucedía pasaba por un filtro diferente, a través de la conciencia, a través de la elección, a través de la luz. El sentido de esta tradición no estaba en la tela misma, no en el pañuelo, no en la camisa, no en la falda, sino en que la persona marcó un cambio. No solo dijo mentalmente, quiero hacerlo diferente, sino que dio un paso. Confirmó esto con una acción. Vivió su deseo con su cuerpo, su piel, su paso, y el cuerpo lo recordó. Por eso la ropa se convertía en una frontera personal. No se lavaba, no se cortaba, no se regalaba. Era como un recipiente en el que una vez se vertió todo lo innecesario, y que no se debía tocar hasta que se complete el ciclo, hasta que el año se cierre, hasta que llegue de nuevo el día en que el mundo se abra otra vez.
Pero lo más importante en esta costumbre no es el gesto. Lo esencial es el estado interno con el que una persona se acerca a este acto. Si se hace con prisa, porque así se dijo, no cobra vida, porque la Pascua no es solo un ritual. Es un día en el que el mundo escucha lo que normalmente tememos decir en voz alta. Y si en este día alguien dice, ya no quiero vivir con mi dolor, esa voz no se perderá. Solo hay una condición. Debe ser sincera, sin burlas, sin por si acaso, sin indiferencia. La fe puede ser incierta, pero debe estar viva. Cuando te pones una prenda al revés en Pascua, parece que el aire se detiene por un segundo. Todo a tu alrededor se vuelve silenciosamente atento, como si el tiempo mismo se detuviera para escuchar. ¿Estás realmente listo? ¿Listo para dejar atrás todo lo que te ha pesado, todo lo que has soportado, todo lo que duele pero ya has aprendido a vivir con ello? No es solo un acto, es un reconocimiento, hecho sin palabras. Un reconocimiento de que el dolor ya no es necesario, que ha cumplido su propósito, te ha enseñado, te ha fortalecido, te ha llevado a la comprensión. Y ahora ha llegado el momento de soltarlo, no de desecharlo, sino de dejarlo ir, con gratitud. Este movimiento es de esos que nadie ve, pero que siente todo el mundo. Porque cuando una persona decide cambiar algo dentro de sí misma, el mundo siempre responde, y esa respuesta puede llegar de las maneras más simples. A alguien le resulta más fácil respirar esa misma mañana. A otros se les quita el dolor de cabeza. Algunos de repente notan que la ansiedad que llevaban dentro como un nudo parece haberse desvanecido. Hay incluso casos en los que desaparecen dolores en el cuerpo que no habían respondido a ningún tratamiento. No es magia ni casualidad. Es una respuesta, porque el alma finalmente se ha permitido vivir libremente. Y el cuerpo lo ha escuchado. Las mujeres sabias de antaño, que curaban con hierbas, guardaban conjuros en su memoria y seguían el ritmo de la vida según el sol y la lluvia, decían una verdad sencilla: la enfermedad no siempre vive en el cuerpo, a menudo se aloja en el alma. Puede ser cualquier cosa: el dolor que queda tras una pérdida, la ira que no se expresó a tiempo, el rencor que se queda atrapado en el corazón, la culpa que pesa en el pecho y ahoga la respiración. Cuando esto se acumula demasiado, el cuerpo comienza a gritar. No con palabras, sino con dolores, cansancio, trastornos, insomnio. Y la Pascua es un día especial, cuando no hay que luchar contra esto. No hay que curar, sacar o exprimir. En este día se puede simplemente reconocer, sí, eso fue, y dejarlo salir, simplemente volcarlo. Pero si lo haces sin conciencia, de manera mecánica, apresurada, sin conexión interna, no pasará nada. Es como pedir perdón sin desear perdonar. Solo será un gesto. Hay que poner toda tu honestidad en ese momento. No debe ser ostentoso, nadie debe saberlo. Solo tú y tu voz interior. Al ponerte la ropa al revés, no necesitas frases complicadas. Solo di en voz baja, sinceramente, casi como una oración. Ya no me aferro al dolor. Agradezco la lección y suelto. Elijo la salud, la paz y la fuerza. Las palabras son un puente, y si se dicen desde el corazón, llegan a donde tienen que llegar. Después de esto, no te apresures. Da un paseo un poco. Permanece en este estado. Y cuando sientas que te sientes más ligero por dentro, regresa a casa. Detente en el umbral. Siente la tierra bajo tus pies. Simplemente quédate quieto, en silencio. Puedes relajar un poco los dedos, como dejando ir lo que ya no es tuyo. Y en ese momento sentirás que algo ha cambiado. Sin que lo notes, sin ruido, pero con claridad, como si tuvieras un poco más de espacio dentro de ti. Como si te sintieras un poco más ligero. Y ahora puedes quitarte la ropa, esa que llevaste puesta y que ha absorbido lo que decidiste dejar atrás. Dóblala con cuidado, no la tires, agradécele. No es mágica, pero es parte de ti. Y ahora lleva en ella no el dolor, sino la transición. Envuélvela en una tela limpia, blanca o clara. No la laves de inmediato. Déjala reposar, como cuando dejas que un recuerdo se disuelva en el silencio. Estas cosas no se dejan a la vista. Se esconden, no de los demás, sino por tranquilidad. Algunos las guardan debajo de la cama en una bolsa de tela. Otros las ponen en el armario, en un cajón de atrás. Algunos las ocultan detrás de íconos o en un rincón de la casa donde nadie molesta. Y siempre con el pensamiento, que se quede ahí, ya no es mía, lleva lo que yo dejé atrás. Y al año, si ya no había un vínculo con esa cosa, la quemaban, normalmente en soledad. Sin testigos, sin historias, simplemente la sacaban, encendían el fuego y la dejaban ir para siempre. No era solo fuego, era una despedida.
no con la tela sino con una parte de uno mismo, con la que ya no se necesita, con la que se ha vivido, con la que se ha sanado. Y ahora piensen en qué objeto en su casa puede servir para esta práctica. ¿Qué llevaban puesto cuando estaban enfermos? ¿O cuando lloraban? ¿O cuando sentían que todo se desmoronaba? Ese será su aliado en el día de Pascua. No lo dejen para después, prepárenlo con anticipación, y díganse a sí mismos, esta Pascua será mi punto de partida. De aquí comienza un nuevo yo, libre, fuerte, completo. La fuerza de la Pascua se manifiesta no solo en los rituales, sino también en la atmósfera del día. Te despiertas y ya se siente algo especial en el aire. Incluso si afuera está nublado, adentro parece más brillante. Esto es porque el día de Pascua lleva consigo una antigua vibración de renovación, que siente no solo el alma, sino también el cuerpo. La gente ha notado de generación en generación. Quien recibe esta fiesta con un corazón puro, tiene la oportunidad de empezar de nuevo. Pero hay advertencias importantes. Todo lo que se hace en Pascua se intensifica como 10 veces más. Cada palabra, cada mirada, incluso la más pequeña intención, se vuelve viva, se absorbe en el espacio y comienza su trabajo. Por eso es tan importante estar especialmente atentos en este día. La moderación y la amabilidad no son solo rasgos de carácter, sino una protección. Porque en Pascua, como a través de una lupa, se refleja lo que llevas dentro. Y si en tu alma hay ira, irritación o resentimiento, no quedarán invisibles, se imprimen en la vida y luego regresan. Por eso, en este día no debemos permitirnos hablar de manera brusca, pelear, discutir o recordar lo que ya duele. Incluso si alguien nos provoca, es mejor callar, apartarse y tomar un respiro. No porque haya que aguantar, sino porque todo lo que se dice en Pascua se convierte en el inicio de una nueva espiral. Lo que digas, así será. Las palabras lanzadas en un impulso luego viven su propia vida. Mejor que sean palabras de agradecimiento, apoyo y amor. Que sean deseos silenciosos de bienestar para uno mismo y para los demás, que sea un pensamiento cálido dirigido hacia la felicidad. Porque eso es lo que volverá a ti durante el año. Y no es una exageración, es un profundo conocimiento. Lo que se dice en Pascua, eso florecerá en el alma. Las quejas en este día son uno de los hábitos más peligrosos. Quejarse de la salud, de los seres queridos, de los precios, de la vida, significa aferrarse a todo lo que se quiere dejar atrás. En Pascua no se debe lamentar, no porque sea malo, sino porque es como envolver intencionalmente tu vida en la oscuridad. Incluso si es difícil, busca en ti al menos una chispa de alegría, aunque sea una, por algo. Por la mañana, por una taza de té, por la oportunidad de ver, oír y sentir. Porque la gratitud es la semilla de la que crece la fuerza. Y la queja es la raíz que te arrastra una y otra vez hacia el pasado. En este día no se puede sacar la basura, ni física ni energéticamente, ni las bolsas de desechos, ni los rencores acumulados. Todo lo relacionado con deshacerse de cosas debe hacerse el día anterior, antes de la Pascua. En el propio día de la celebración está prohibido, porque en este día el hogar debe retener, no perder. Si sacas la basura, sacas la felicidad. Si tiras el agua sobrante, se va la prosperidad. Aunque parezca un detalle pequeño, en Pascua nada es insignificante. Por eso todo se preparó con antelación. Y en el día en sí, simplemente disfrutamos del silencio, los aromas y el calor. La casa se llenaba de luz, se encendían velas, se abrían cortinas, se ponían flores en los alféizares, se horneaban panes de Pascua y se ofrecía algo a todos los que llegaban. Incluso si alguien solo pasaba, se le invitaba a tomar té. Porque cada invitado en Pascua es como un mensajero del destino. Si decías que no, cerrabas la puerta no solo a él, sino a lo bueno que podría haber entrado con él. Decían, si un viajero llama, abre, porque la vida ha venido a ti. En este día nadie se preocupaba por un trozo de pan de más, por el último huevo o por la última mermelada en el tarro. Todo se compartía, porque la generosidad mostrada en Pascua regresa multiplicada. Incluso el silencio en casa ese día era especial. No era vacío, era profundo, como si la vida misma estuviera al lado, escuchando y esperando a que dijeras algo, a que tomaras una decisión. Por eso, ese día tratamos de no hacer ruido innecesario, de no poner música alta, de no cerrar las puertas de golpe, sin prisa. Todo se hacía con calma, con amor, con comprensión. No era solo una celebración, sino un momento en el que todo en el mundo se vuelve permeable por un tiempo. Y a través de esa permeabilidad pasa la luz, si estás abierto, o el dolor, si te aferras obstinadamente a él.
También hay una interesante creencia relacionada con el huevo de Pascua. No se debe romper solo por diversión, ni por juego, ni por tradición. Se hace con una intención, con un mensaje interno. Que junto con esta grieta desaparezca todo lo viejo, todo lo que ya no se necesita. Que se rompa la cáscara del dolor, la ansiedad, el cansancio, que se vaya lo que impide respirar libremente. El huevo en Pascua no es solo un símbolo, es una señal viva de renovación. Lleva en sí la imagen de un nuevo comienzo, de un nacimiento, de salir de lo cerrado hacia lo abierto. Y si se rompe con el pensamiento de liberación, sucede algo sutil, incluso invisible, pero palpable, como si realmente hubiera menos peso en el mundo. Pero lo más importante comenzaba después. Nunca se tiraba la cáscara a la basura. Era como desechar una parte del sentido. La recogían con cuidado, sin prisa, la ponían en un paño limpio o en un tazón, y la llevaban fuera de casa, mejor aún, fuera del terreno. Algunos iban al río, otros a un árbol y algunos simplemente al campo. Allí soltaban la cáscara, la colocaban en las raíces o la tiraban al agua. En cada movimiento había un deseo de liberarse, de pensamientos, de enfermedades, del pasado. Era un gesto. Ya no lo guardo para mí. Se lo doy a la tierra. Que se vaya a donde todo se calma y se descompone, para dar lugar a lo nuevo. Incluso a los niños se les explicaba que la cáscara no es basura, es el envoltorio de un estado antiguo, y la Pascua es el día en que realmente se puede deshacerse de ella. Incluso los niños se comportaban de manera diferente ese día. No hacían ruido sin razón, no corrían sin control. Les enseñaban que en Pascua el alma de una persona se abre especialmente. Es como si saliera al exterior y comenzara a escuchar. Todo lo que suena alrededor, palabras, risas, susurros, entra dentro. Por eso, cada palabra en este día se vuelve importante, casi como una oración. Y si los niños decían algo, les recordaban, di algo bueno, desea felicidad a todos, agradece. Que eso entre en ti y se quede por mucho tiempo. La Pascua enseñaba a hablar como si te escucharas por primera vez. Se prestaba especial atención a quienes estaban enfermos. No se les miraba con lástima, sino con cuidado, como a aquellos que son especialmente vulnerables y por lo tanto necesitan más protección. Si alguien estaba acostado, se le protegía de las conversaciones ruidosas, de las discusiones y de los movimientos innecesarios. Se decía, como pase la Pascua, así lo recordará su cuerpo. Si estaba en silencio, en calor, rodeado de amor, se recuperará. Si se inquietaba, se alteraba, sufría un nervio, la enfermedad se aferraría más fuerte. Por eso surgió esa práctica de usar la ropa al revés. Para que la enfermedad se confundiera, perdiera el camino hacia la persona. Para que no la conociera, no la encontrara. En ese momento, la persona era como si fuera otra. Cambiaba de apariencia, abría un nuevo camino. Y en ese enredo, la vieja dolencia perdía fuerza. Pero no solo se trataba de la ropa. La Pascua es un día en el que todos los elementos se rinden al estado de ánimo de la persona. Por eso, no solo se usaba tela, sino también agua y fuego. La mañana comenzaba con el lavado. No era solo agua del grifo, sino agua especial, limpia, estancada o bendecida. A menudo se ponía un huevo pintado de la cesta que ya había pasado por la luz. El agua con el huevo era como un símbolo líquido de la vida. Se lavaban la cara, a veces con la frase: así como el agua se va del rostro, así también se alejan los problemas del alma. Se lavaban en silencio, con los ojos cerrados. Lavaban todo lo que pudiera haber quedado en la superficie. El sueño, el cansancio, los pensamientos que ya no eran necesarios. Por la tarde, fuego. Una vela encendida al atardecer, en silencio, sin ostentaciones, sin peticiones, sin palabras forzadas, solo fuego, suave, vivo. No lo miramos por mucho tiempo, para no perder la esencia. Nos sentamos juntos, respiramos juntos, y luego, sin mirar las llamas, susurramos en voz baja. Como el fuego brilla con luz, así vivo yo con luz. Como la vela se consume, así se disipa mi dolor. Se dijo una vez, sin repeticiones. Porque en Pascua todo se escucha desde la primera palabra. Y cuando sentían que era suficiente, apagaban la vela. Pero no soplaban, no apagaban con agua, solo con los dedos, fácil, tranquilo, con respeto. Y si la llama se iba en silencio, decían, bien, aceptado. Significa que el dolor también se fue, no en voz alta, no dramáticamente, así como se va todo lo innecesario cuando la persona ya no se aferra. La Pascua no es solo una fiesta. Es todo un sistema de renovación, un día en el que el cuerpo, el hogar y el destino pueden comenzar de nuevo. Lo más importante es estar en el momento. Ser sinceros, ser agradecidos,
Y no tener miedo de soltar lo que sobra, incluso si duele, incluso si da miedo, porque lo que viene será mejor. Porque la Pascua lo ve todo y sabe a quién necesita ayudar. Todo lo relacionado con la Pascua está impregnado de un profundo cuidado por la persona, y la práctica de llevar la ropa al revés es una de las más poderosas, porque involucra el cuerpo, la mente y el alma. No es magia ni un cuento de hadas, es una elección consciente. Salir del papel de quien sufre y convertirse en alguien que ya no vive con dolor. Especialmente si lo haces el 20 de abril, en el día de la Gran Pascua, cuando el mismo cielo parece susurrar: si quieres, todo será diferente. Si en este día sientes un impulso interno, ganas de lavarte las manos, peinarte, cambiar las sábanas, no lo ignores. No es una casualidad ni un capricho. No se trata de comodidad ni de costumbres. Es la voz de tu cuerpo, que percibe los cambios. No es solo un deseo, es un llamado a renovarte. En esos momentos no discutas contigo mismo. Sigue ese suave impulso. Porque el cuerpo sabe cuándo es el momento de soltar. Es el primero en sentir que el aire se ha vuelto más ligero, que el corazón se ha liberado de lo innecesario, que el alma está lista para respirar de verdad. Hazlo. Abre la ventana. Quédate en silencio. Escucha el aire de la mañana. Mira al cielo, incluso si está nublado. Susurra: agradezco por la vida, dejo ir todo lo que duele, abro las puertas a la felicidad. No tengas miedo de estas palabras, no es un ritual, es un reconocimiento de que estás listo para vivir. Este puede ser el paso más importante del año. Después de que hayas realizado el ritual con la ropa, después de haberte permitido disfrutar un poco de este nuevo silencio, puede llegar la fatiga. Te envolverá sin ruido, pero de manera profunda. Es como si todo dentro de ti se hubiera relajado y las fuerzas que te mantenían en tensión simplemente se hubieran ido. Puede que sientas ganas de bostezar. Puede que quieras acostarte. Incluso puede parecerte que te has sobrecargado, aunque casi no hayas hecho nada. Esto no es un colapso, es una liberación. Así es como el cuerpo se deshace de lo acumulado. Es como si hubieras llevado una pesada mochila toda tu vida, y de repente te la quitan. Tu espalda aún recuerda el peso, tus piernas aún tiemblan, pero ya eres libre. En este momento no hay prisa por volver a ser normal. Permítete estar cansado, prepárate un té. De verdad fresco, no de bolsa, infusión a hierbas, que sea manzanilla, menta y perico. Lo que tu cuerpo acepte sin esfuerzo. Bebe despacio, quédate en silencio, deja que en la casa solo suene tu respiración. Enciende una vela, ponla cerca no como un ritual, sino por calidez. Simplemente agradece al día, no en voz alta, no de manera solemne, solo di: gracias por existir. Es muy importante en este día no cerrarse, no irse a la sombra. Incluso si quieres estar solo, date al menos una conversación. Un contacto cálido. Llama a alguien con quien te sientas a gusto. No hables del mundo, de política, ni de asuntos. Simplemente di: eres importante para mí. O he estado pensando en ti. O solo, buenos días. A veces esas palabras abren más puertas que largas charlas. Y si no tienes ganas o no hay con quien hablar, envía calor mentalmente. Recuerda a quienes amas y visualiza cómo una delgada línea dorada se extiende de corazón a corazón. La Pascua es un día en que incluso el amor silencioso se hace audible. En estos días, las palabras amables no solo son importantes, sino que cobran vida, conectan destinos, sanan grietas internas y calientan los corazones más lejanos. Y cuando el sol empiece a inclinarse hacia el horizonte, cuando todo se calme y la casa se sienta un poco más suave, toma esa cosa que llevaste al revés, sin prisa, sin rituales, simplemente de manera humana. Tócala, recuerda con qué la llevaste, qué dejaste ir, agradece. Sí, esa cosa. Porque estuvo contigo en un momento importante. Parece que ha absorbido parte de tu pasado. Y ahora, su tarea ha terminado. Envuélvela en una tela limpia. Puede ser una sábana, un pañuelo, un trozo de tela blanca. Lo importante es que la tela sea tranquila, neutral. Es como un abrazo. Dóblala y guárdala en un lugar especial. No porque la escondas, sino porque la cuidas. Y si de repente sientes que ya no quieres guardarla, que es hora de despedirte, hazlo también con suavidad. Quémala. No con ira, no como basura, sino como un recuerdo que ha llegado su momento de irse. El fuego no es destrucción, es una transición. Es el último toque. Es como si dijeras: gracias por estar conmigo, pero ahora sigo adelante. Y para finalizar, un detalle importante.
Cuando te despiertes al día siguiente, no cojas el teléfono, no te apresures a hacer cosas, simplemente siéntate y cierra los ojos. Recuerda cómo ayer participaste en un antiguo ritual. Cómo elegiste la salud, la luz y la armonía. Agradécete por ello, porque no todos están listos para cambiar, pero tú sí, y esa es tu fuerza. Si esta historia resonó en tu corazón, no dudes en darle un me gusta. Que sea tu señal del universo. Elijo sanar, acepto la renovación. Y no olvides dejar un comentario. Dejo ir la enfermedad y acepto la salud. Estas palabras son ya un paso, y un paso dado en Pascua no es solo un movimiento, es el comienzo de una nueva vida. Comparte este video con quienes quieras apoyar, porque tal vez en este momento alguien necesita escuchar que todo estará bien.